Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Ocurre, pasa, sucede y acontece. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompañará el expresidente Evo Morales. Presidente, queremos darle las gracias por aceptar la invitación y venir a conversar con nuestra audiencia acerca de lo que acontece en Bolivia. Un gusto tenerlo en este espacio. Muchas gracias, hermana Mónica, por este contacto. Igualmente un saludo a Luis y a todos amables oyentes de este medio de comunicación. Una enorme alegría para poder conversar e informar lo que acontece en nuestra amada Bolivia. Gracias, presidente. Para iniciar la entrevista, nos gustaría empezar hablando sobre la situación que acontece en toda nuestra región. En este momento nos enfrentamos a un nuevo repliegue imperial. Rodrigo Paz, el presidente actual de Bolivia, al igual que otros gobiernos, incluido el nuestro en Costa Rica, es parte del Escudo de las Américas y ha empezado su gestión presidencial impulsando una agenda neoliberal dictada desde el exterior. En ese contexto, quisiéramos consultarle cuáles son exactamente esas reformas que propone Rodrigo Paz para Bolivia que han generado un descontento social. A ver, usted decía lo que acontece en la región, entiendo perfectamente, de América Latina. Hace 200 años, cuando se fundan las repúblicas en América Latina, Estados Unidos plantea Doctrina Monroe, América para los americanos. Es decir, yo entiendo América Latina colonia de Estados Unidos, dejar de ser colonia de las monarquías europeas. Y en esta doctrina Monroe, para implementar que no hayan gobiernos de tendencia humanista, socialista, progresista, menos antiimperialista, desarrolla una política guerra fría, pero la guerra fría fracasa. Los pueblos de América Latina se liberan democráticamente. Algunos antiimperialistas, algunos ya, yo diría, progresistas, humanistas. Va pasando el tiempo y crea Plan Cóndor. Plan Cóndor, militarización. Yo digo, tal vez esa época, yo me acuerdo jovenzuelo todavía, la lucha era para recuperar la democracia. Recuperamos la democracia, a veces con la derecha misma. Sin embargo, ahora para mí sigue el Plan Cóndor, pero el Plan Cóndor no ejecuta ni coroneles ni generales, sino jueces fiscales. Últimamente estamos viendo Plan Cóndor ejecuta las cortes electorales o tribunales electorales. En Perú ya tenemos por ganado con el hermano Sánchez con el voto del campo, y esta mañana despierto y ya la Fujimori le lleva con 50 votos. Levanta muchas sospechas. Lo que pasó en Ecuador, por ejemplo. Y por eso digo, estoy convencido que el Plan Cóndor ahora es ejecutado por jueces fiscales como con Cristina, o Correa, o con las elecciones. Lo que está pasando en este momento en Perú. Perdón, acá está haciendo mucho frío, Surazo, llamado en región. Entonces, esta es la situación. ¿Y qué pasa? En este nuevo contexto geopolítico mundial, el imperio yanqui ya no es hegemonía internacional. Y desde noviembre del año pasado se repliega a América Latina con su doctrina Monroe II. Y enero de este año cambia el nombre de su ministerio o secretario. Antes era secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra. Intenta cómo recuperar su economía porque sabe Estados Unidos que está mal económicamente, ¿no? Quieren recuperar con aranceles, imponiendo a los países aliados, así espanta. Intenta recuperar tomando el petróleo caribeño o iraní,
y en Irán fracasa, ¿no? Al ver que Irán va fracasando, viene que hay como una rebelión de algunos países europeos, España, Alemania. Hace semanas tengo ahí algunos recortes de periódicos que se retiraría la base militar de Europa. Entonces, Estados Unidos, no el pueblo, sino el gobierno, el imperio norteamericano, sin OTAN ya no es poder militar. Sin dólar tampoco es hegemonía mundial. El BRICS va creciendo. En algunos países ya no están usando el dólar. Entonces, Estados Unidos trata de cómo retomar esas políticas de consenso de Washington. Se ha derrotado a ALCA. Yo me acuerdo del año 2005, cuando estaba de candidato, me invitaron a la Cumbre de las Américas, donde estaba Chávez, Kirchner, Lula, Fidel, ¿no? Lo que se gritaba, ALCA al carajo. Desde el movimiento indígena, ¿qué decíamos? En vez de que se llame ALCA, Área de Libre Comercio en las Américas, más hay que cambiar de una vez el nombre, que se llame ALGA. ¿Por qué ALGA? Área de Libre Ganancia en las Américas. Desde Bolivia fuimos movimientos sociales a Quito, Ecuador, porque había una sesión sobre el tema del ALCA. Nosotros rodeando el Hotel 5 Estrellas donde estaban reunidos países que impulsaban ALCA. Y cuando he sido presidente, yo estaba reunido en ese Hotel 5 Estrellas, cuando un dirigente era rodeando a ese hotel, chistoso. ¿No? Entonces, derrotamos al ALCA. Viene Acuerdo del Pacífico, ¿no? Y también se termina, no puede. Eso es frente a CELAC. Organizamos, gestamos CELAC, ¿no? Este Acuerdo del Pacífico, un nombre, pero de Pacífico, todos los países de la derecha, organiza Obama. Fracasa y finalmente organiza el Grupo de Lima para enfrentar a Chávez y a Maduro. Tampoco hay. Ahora se llama Escudo de las Américas. ¿Qué es Escudo de Américas? Para mí, acá estamos debatiendo. Es un acuerdo político-militar sobre pretexto de seguridad para combatir narcoterrorismo. Antes era para luchar contra el comunismo. Ahora ya no hablando del comunismo, sino narcoterrorismo. Hermano Maduro, cercaron sobre pretexto que había el cartel de los soles. Ni la justicia norteamericana no la procesa, no tiene ninguna demanda de narco ni de terrorista al hermano Maduro. Entonces, yo creo que hay una decadencia del imperio norteamericano. Yo creo que es no sé si es el término exacto, nerviosismo, desesperación del Trump. Intenta por aquí, por allá. Está perdiendo total hegemonía. ¿Qué nos falta? Más unidad. Repasar nuestra historia, refrescando la memoria, evaluando la coyuntura política para proyectar la esperanza en las futuras generaciones. ¿Y qué está pasando en Bolivia? Lo que usted preguntaba. Esto empezó con el golpe de Estado del 2019. En la receta del capitalismo, del movimiento popular, especialmente del movimiento indígena, no tenemos derecho a hacer política. Yo de niño, jovenzuelo, escuchaba decir, los campesinos deben ser apolíticos. Pero cuando llegan las elecciones hay que votar para la derecha. Ha habido un tiempo, el 52, nos liberamos del pongaje económico, pero nos liberamos del pongaje económico y nos someten al pongaje político. Va pasando el tiempo, dijimos, no, tenemos derechos políticos, construimos nuestro instrumento político.
Dijimos de la resistencia a la toma del poder, a la cabeza del movimiento indígena, todo el movimiento popular. No faltan algunos de la clase media, intelectuales, profesionales, artistas se sumaron. Y por eso el 2005 gana, primera vez, un presidente indígena. Yo goberné junto a mi pueblo con la ley milenaria, histórica que nos dejaron, el Amazúa, Amayú y la Majella. ¿Qué es eso? No robar, no mentir, ni ser flojo. Y en 14 años demostramos que Bolivia tenía mucha esperanza. Algunos datos para la amable audiencia. Yo sé que ustedes tienen información. De 1825 a 2005, 180 años de Estado colonial, de un Estado sin clases, un Estado aparente, un Estado impostor. Hasta yo diría un Estado fallido, porque los presidentes pedían ayuda para pagar sueldos, créditos para pagar aguinaldos. En mi gestión, cuando el crecimiento económico era sobre 4.5%, doble aguinaldo a los trabajadores. Nos dejaron con 9.000 millones de dólares del PIB en 180 años. 2005-2006 a 2019, años del golpe, más de 42.000 millones de dólares del PIB. 2005, antes que sea presidente, yo asumí la presidencia en 2006, enero. ¿Cuánto era la inversión pública? 700 millones de dólares. De los 700, el 70% de con créditos. 2019, programados, más de 8.000 millones de dólares. Después del golpe de Estado, un año de la dictadura, bajan a 4.000. Durante el gobierno de Lucho, 4.000, nunca llegaron a 5.000. Ahora, 3.000 millones de dólares. Hemos vuelto al pasado, ¿no? Y así puedo demostrar muchos datos. Entonces, el golpe ha sido el gringo, perdón en mi término popular, del gringo al indio, del imperio al pueblo. Pero no solamente eso, en nuestra experiencia, cuando resulta un modelo económico que es mejor que el modelo económico del neoliberalismo, el capitalismo no acepta eso. Golpe a nuestro modelo económico. De los 14 años, 6 años, Bolivia primero en crecimiento económico de toda América. Ahí están todos los datos. ¿Y con qué gana? Termino. Y segundo golpe, al tema litio. Nosotros hicimos un plan de 2030, 41 plantas de litio, para insumos, para subproductos, pero fundamentalmente el tema litio. Carbonato de litio, hidróxido de litio, batería de litio. Porque, ¿con qué propuesta ganamos el 2005? El movimiento popular, la gente de izquierda, a la cabeza del movimiento indígena, con 3 cosas, con 3 propuestas. En lo político, la refundación. En lo económico, la nacionalización. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. En lo político, primera asamblea constituyente, con constituyentes electos con el voto. Ni en la fundación han participado del movimiento indígena, aunque el movimiento indígena durante la invasión europea española, guerrilleros de independencia, levantaron armas para fundar. Entonces, refundamos, ahí dejamos el Estado colonial para contar con un Estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad? Unidad en la diversidad para unidos enfrentar la adversidad. Bolivia tiene una diversidad cultural, esa es nuestra riqueza, la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Cuando hablamos de plurinacionalidad, estamos reconociendo originarios milenarios unidos con originarios contemporáneos. El movimiento indígena no discrimina, no margina. Segundo, la nacionalización de los
los servicios básicos, los recursos naturales. Otra vez, para la población, para los amables oyentes. Nosotros, antes de mi gestión de telecomunicación, Entel llamado, se pagaba a los italianos. De la luz se pagaba a los extranjeros. Los servicios básicos privatizados. Desde los movimientos sociales dijimos, los servicios básicos no pueden ser negocio privado, es un derecho humano. Mediante la Asamblea Constituyente, nueva Constitución, dijimos, el agua, la luz, todos los servicios básicos es un derecho humano. Y de la venta de gas privatizado, del 100% de ingreso de gas, 82% para las transnacionales, 18% para los bolivianos. Nacionalicé. Y así, varias empresas. Y ha cambiado la situación económica. Por eso los datos económicos que hace un momento mencioné. El resultado de esta gestión, no solamente por Evo, sino eso es nuestro proceso de cambio. Esa es la unidad del pueblo. No solo unidad sindical, social, cultural, sino una unidad electoral, política. Cuando dijimos, también tenemos derechos políticos, hagamos política. ¿No? En la redistribución. Algunos datos. Cuando llegué a la presidencia, 38% de extrema pobreza. Yo bajé a 12%. 3 millones de bolivianos, datos de organismos internacionales dicen que han pasado de la pobreza a la clase media. Yo creé un programa llamado Evo Cumple, ¿no? Más de 10.000 proyectos, pero 5.000 para educación. Y las ciudades tenían buenos colegios. Ahora en campo también igual tiene buenos colegios que las ciudades. Bueno, son otros datos. Entonces, lo que pasa en este momento es que la derecha vuelve y esta rebelión que estamos viviendo es una rebelión, una sublevación para la liberación, pero una rebelión de la resistencia a la rebelión contra el modelo neoliberal y contra el Estado neocolonial. Ahora quieren privatizar salud, educación, los servicios básicos. Otra vez quieren entregar los recursos naturales. Ahí tengo todos los documentos. Entregar litio a Estados Unidos. En pleno conflicto siguen firmando memorándums para entregar litio a Estados Unidos, energético, y gas, minerales. Y esta movilización no solamente es por una reivindicación salarial, sectorial, social, sino es una rebelión contra el modelo neoliberal. Es totalmente profundo, pero a la cabeza del movimiento indígena. Algo histórico único. Para terminar esta parte, me hace recordar la lucha de Túpac Katari ante la fundación de la República. Y quiero que sepa. Túpac Katari, 1781, cerco a La Paz. 109 días. En La Paz, conocido, hay un plato paseño que se llama sin carne. No entraba carne del campo a la ciudad. Los cercados comían ratón. Nos pregunta por qué Julián Apaza, Túpac Katari y Bartolina Sisa cercaron. Por 3 cosas. 1, que reconocen los derechos del movimiento indígena. 2, contra el MITA, que es explotación, esclavitud en tierras, en los tierras hacendados. Y 3, contra tributo indigenal. Mira, hermanos periodistas, hermana Mónica, hermano Luis, los españoles nacidos en España tenían plenos derechos en este territorio. No había Bolivia todavía. Los mestizos, pocos derechos. Y el movimiento indígena, 0 de derechos. Prohibido aprender a leer y escribir. 0 derecho. No tenían, mis abuelos no tenían derecho a entrar a las plazas de las ciudades. A mí mi mamá informó eso, mi papá. No había, ningún servicio. Segundo, entonces como no hay ningún derecho, es rebelión.
que se los derechos, reconociendo a los representantes de la monarquía para que les respeten sus derechos. Segundo, de cada 7 días de la semana, 4 días tenía que trabajar para el hacendado en su tierra, de 3 días para él en su tierra hacendado, sin derecho, explotación, familias cautivas. Y tercero, tributo indigenal a los corregidores que eran representantes de la monarquía e encomendados, tienen que pagar. ¿Qué tienen que pagar? No hay impuesto, tributo, en especie, en trabajo o en dinero. Se reveló. Ahora parece que está volviendo eso, ¿no? Rodrigo Paz, nacido en España. Ayer, hace 2, 3 días, me dice, Paz dice que Evo tiene días contados. Un español me da días contados en mi tierra. Pero llega el gobierno, primero elimina impuestos a las grandes fortunas. Y segundo, implementa con decretos y leyes para el pequeño productor agrario, para el pequeño productor pague impuestos. Como en tiempos de la dictadura de Banzer. O bueno, salía largo comentarles. Entonces, los originarios contemporáneos tienen más derechos que los originarios milenarios. Que los originarios milenarios tienen que pagar impuestos del pequeño productor. Ahí revienta. Esta es la sublevación. Estamos en esa situación. Para un poquito resumir, gracias por escucharme, pero si no nos ubicamos y qué contexto estamos, no vamos a hacer entender fácilmente a los amados oyentes. Y no es el Evo Morales que convoca a esta movilización. Mira, ahora el narcoterrorismo está siendo sustituido, pero la lucha contra el comunismo sustituido por el narcoterrorismo. Ayer, anteayer, yo demostré públicamente qué es el narco, gobierno narco. ¿Qué es el terrorismo? Terrorismo de Estado. A esta región, a otra región, quitan la luz donde es fuerte la movilización, nos cortan la luz. Nos cortan internet, telecomunicación, nos cortan bancos. Además de eso, Rodrigo Paz convoca a la gente civil. Venga, vamos a ir a enfrentar a la gente movilizada. ¿Cómo? Si el presidente, como padre de los bolivianos, va a llevar a enfrentar entre hermanos, entre compañeros, entre hijos, por decir. No pues. Es el terrorismo de Estado. Entonces, finalmente nosotros llegamos a la siguiente conclusión. Aquí no hay terrorismo de Estado. Lo que hay es, aquí hay narcoterrorismo de Estado y no terrorismo, ellos dicen narcoterrorismo, mentira. No hay narcoterrorismo, lo que es narcoterrorismo de Estado. Sí, bueno, muchas gracias por todo ese contexto. Creo que es muy importante también poner todo esto sobre la mesa, ¿verdad? Para un público, además, que siento que a nivel más masivo, hoy en el siglo XXI, se está empezando a dar cuenta de las matráfulas del imperio, ¿verdad? De cómo opera en distintas partes y de cómo usa las excusas. Ahora, la lucha contra el narco, ¿verdad? El narcoterrorismo que dice Estados Unidos que van a bombardear Guatemala, que bombardearon Venezuela, que también tienen los recursos de Bolivia en la mira, ¿verdad? Este es pues muy relevante y para los países en donde está ocurriendo y de repente aún no hay un malestar popular o un levantamiento popular como el nuestro. Y en ese sentido quisiera preguntarle de pronto ante esta reacción popular que ha habido en Bolivia, ¿verdad? Y esta toma de las calles por el pueblo, un poco acerca de los sectores que están componiendo estas movilizaciones, ¿verdad? Como las características de estos sectores y las reivindicaciones más inmediatas de distintos sectores campesinos, mineros, ¿verdad? Sindicales en Bolivia hoy y un poco de pronto también acerca de la perspectiva de futuro más inmediata, ¿verdad? De estas reivindicaciones y un poco más a mediano plazo
sobre la permanencia o no. Sé que se ha pedido la renuncia de Rodrigo Paz. Entonces, un poco esa perspectiva de futuro y de los sectores que están hoy movilizados en Bolivia. Mm, repito, no es nuestro movimiento político Evo Pueblo, estamos volviendo, obedeciendo al pueblo, ha convocado a esta movilización. Segundo, distintos sectores sociales, sus dirigentes, evidentemente son militantes de este movimiento político, especialmente a las áreas rurales. A convocatoria a la Central Obrera Boliviana participa. El gobierno permanentemente repite, diálogo, diálogo, diálogo. No sé si ha llegado hasta por ahí. Hace 3 días detienen como 4 o 5 dirigentes de la COP, tortura como en tiempos de las dictaduras militares. Ha sorprendido a todo el mundo. Únicos de detención, otros tortura. Ejecutivo de la COP con mandamientos de aprehensión. No sé cuántos dirigentes con mandamientos de aprehensión. Ayer una marcha, 36 dirigentes detenidos, compañeros. En Cochabamba, anteayer, otros 25, 26 detenidos injustamente, que luchan, ¿no? ¿Por qué luchan? Mira, en pleno conflicto, el 5 de mayo, ¿qué dice el Pete Herseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos? Estados Unidos está atento a lo que sucede en Bolivia. No permitirán que el derrocamiento de su aliado, Rodrigo Paz, con quien ya tiene varios acuerdos energéticos y mineros firmados, energéticos litio, está entregando, que es totalmente inconstitucional. En la parte extractiva no pueden entrar transnacionales de cualquier recurso natural. Mineros, privatizar la minería. Aquí hay estatales y cooperativas, algunas minas privadas, respetamos. Entonces, la lucha, repito, ya no es solamente por una reivindicación salarial, no. Es defender Bolivia, evitar que Bolivia y Paz no venda. Los militares se suman a esta lucha, ¿no? Intentó estado de excepción llamado estado de sitio, no pudo, porque sabe que los militares y la policía no van a responder, porque no puede ser cómplice de un gobierno que venda Bolivia. Ese es un tema, eso es lo que estamos viviendo. Pero nos acusa de todo. Yo soy el responsable. Cuando una defensa de Bolivia le convierte en un problema personal con Evo, a su momento leí, el presidente, mi presidente, tiene que ser, porque finalmente el presidente es presidente de todos los bolivianos, sean derecha e izquierda. Me está amenazando. Tienen días contados al primer presidente indígena de Bolivia. En las encuestas sigue saliendo el mejor presidente de la historia. Al primer presidente del Estado plurinacional. ¿Se más reacción? ¿Mm? Es toda mentira, mentira. Ayer tuve una concentración con más de 100.000 compañeros convocados en 2 días en mi región. Me ha sorprendido, porque el plan era intervenir, detenerme y dice, llevarme a Estados Unidos. Mira, ¿cuál es el plan del nuevo ministro de Defensa? Pro-Yankee. Hasta el 13 de junio, Evo desaparece, dijo en el gabinete. Y una reunión más pequeña, el gabinete político dijo, hasta el 13, Evo detenido o muerto. La misma gente que participa nos informa. El gabinete casi no responde al gobierno. Por eso la emergencia vino de concentración. Y demostramos que hay una fuerza política, que vamos a defendernos. A mí me acusa, mira, perdone que les perjudique, un colega de usted, periodista argentino, me dice, Fernando Salimero, ¿no? Enviado de Milei para asesorar a Rodrigo Paz. 14 de mayo, ¿qué dice? A fuerza de plata del narco, movilizaciones vos, narco pedófilo, tic-tac.
Igual que el presidente, tengo días contados. Y un extranjero diga eso. Eso es el día 9 de junio, hace 2 días. Tic-tac, pedófilo narco, terrorista. Evo Morales, eso Twitter. ¿No? Este señor, ¿qué dijo él? 17 de mayo. Fernando Sarimero, privatizar o cerrar lleva meses, según la legislación boliviana. Debemos saberlo. Entre paréntesis, ya se inició igual la privatización. La Constitución Política del Estado, ya, Paz, propuso modificarla. También toma tiempo y acuerdos. Y a la izquierda la venimos corriendo desde la campaña. Abrazo. ¿Qué dice el canciller, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio? Que no haya error. Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de droga derroquen a líderes elegidos democráticamente. 20 de mayo. ¿Pero qué dijo el 7 de marzo Donald Trump? Donald Trump ofrece a presidentes latinoamericanos eliminar a los líderes del crimen organizado. Si quieren, le puedo mandar un misil directo al líder narco más importante de su país. Así podemos seguir leyendo algunos. Pero ¿qué pasó durante el golpe de Estado 2019? De 20 de mayo, cuando la OEA sesionaba en Estados Unidos. Pedro Brieger denunció, traduzco el título, entre comillas, ustedes ya nos ayudaron para evitar que el indio reeligiera en 2019, pero no lograron matarlo. Ahora necesitamos que la OEA nos ayude para que no vuelva. A mí, 35, 40 años me acusan de narcotráfico, de terrorista, de asesino. Nunca probaron. Ahora he incluido pedófilo. Y Lucho Arce obligó a un suboficial de la policía a hacerme demandar por trata. La semana pasada, la supuesta trata había presentado un memorial al juez de sentencia, donde dice, nunca soy víctima de nadie, nunca hubo trata. Entonces si no hay víctima, si no hay delitos, tampoco hubo debido proceso, no hay. Desde Estados Unidos, pedófilos, de la Argentina, el gobierno. Aquí quiero llegar. Somos un movimiento político más grande de la historia. 14 años, mucha historia. Algunos compañeros siguen diciéndome, Evo es el mejor presidente de la historia. Yo digo, no me siento mejor presidente de la historia, pero sí, los 14 años han sido la mejor época de la historia de Bolivia. Ahí están los datos. Promedio de crecimiento casi 5% en los 14 años. ¿Todos recuerdan? O sea, aquí usando el narcoterrorismo, que pedófilo es como destrozar a nuestro movimiento político. A eso llamamos un Estado neocolonial. No solamente es un gobierno neoliberal, ¿no? Esta es una pequeña historia que les comento, y así con documentos, ¿no? Ahora, necesitamos otro tiempo para demostrar cómo el gobierno está metido en el narcotráfico. Este gobierno está batiendo récord. Aquí reconoce su papá, el gobierno del presidente más narco de la historia, Jaime Paz. Pero ha batido 3 cositas solamente porque pueden entender. ¿Cómo puede llegar en un avión del Estado, TAP, Transporte Aéreo Boliviano, de la FAB, Fuerza Aérea Boliviana, de Estados Unidos, marihuana líquida, al aeropuerto de Santa Cruz? ¿Cómo se entiende? En avión del Estado, como expresidente C, helicópteros, aviones, solos del Estado, que está bajo la administración de la Fuerza Aérea Boliviana,
solo se usan cuando hay instrucción de sesión del presidente máximo ministro de Defensa. Nadie puede usar. No es detenido. Gracias a la prensa han decomisado esa marihuana en el aeropuerto de Viruvillo, Santa Cruz. Pasa una semana, desaparece. Y hasta ahora no hay ningún detenido. ¿Cómo pueden entender de Estados Unidos llega 32 maletas con plata? Nos dicen 100 millones de dólares, 150 millones de dólares. ¿La plata manda en maletas? A una exdiputada a la derecha del golpista Fernando Camacho han detenido. Como 3, 4 meses ya está fuera. Anteayer la liberaron. Y hay compañeros que marcharon para que no falta combustible, para que no sea comida, por las reivindicaciones. 2 años, 3 años detenidos, no lo libera. Mira, caso escandaloso. Narcomaderas. En diciembre ya, en gestión de Rodrigo Paz, los chilenos encuentran cocaína en maderas. Enero otro. Ahora hace 4 o 5 días. Otra vez, más grande todavía. Pues yo le digo, emplacé. La manera de quién era que diga. Desde Chile dice una empresa ligado a la familia Justiniano. Hay 2 ministros Justiniano. Uno de Defensa, recientemente elegido. Otro ministro Justiniano desde el primer momento en Economía, Obras Públicas, Desarrollo Rural de Tierras. Todos dicen, ¿no? Esa madera de los ministros. Entonces, nos acusan al movimiento popular, a la gente que lucha por sus recursos naturales, de narcoterroristas. Pueden darse dónde está el narco, de dónde está el terrorismo. En este contexto, también, bueno, de mucha agitación social, ¿verdad? En América Latina en general, quisiera preguntarle por su perspectiva sobre la posibilidad de articulación en América Latina, tanto con movimientos sociales, ¿verdad? Ahorita vemos, por ejemplo, levantamientos en Chile, ¿verdad? Vemos levantamientos de latinoamericanos también dentro del propio Estados Unidos, ¿verdad? Cuestionando un poco ahí la cuestión del latinoamericano dentro de los Estados Unidos. Vemos movimientos políticos masivos en Colombia, ¿verdad? Ahora con las elecciones, que están ahí un poco en veremos, ¿verdad? Y que también contribuye a esa correlación de fuerzas en América Latina. Tenemos ahí la misma situación en Perú, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, de lo que estamos hablando, el levantamiento en Bolivia, ¿verdad? ¿Cómo ve usted ese contexto latinoamericano que tal vez no es el mejor que hemos tenido en los últimos años? Sin embargo, tiene estas luces en distintas partes de América Latina, ¿verdad? En Bolivia, el popular en Chile, en Perú, en Colombia, en México, todavía como posibilidad de generar una correlación de fuerzas positiva para los pueblos de América Latina. Los gobiernos de escudo de las Américas totalmente desgastados. Seguramente Milei, creo, más del 70% desaprueba. Chile en corto tiempo, después de que levantó la subvención al combustible. Ecuador ni se imagina, solo se gobierna con fuerza, ¿no? En Bolivia, en 6 meses, esta encuesta hace 2 semanas, Atlas Electoral, resultado de nuestra encuesta de percepción ciudadana sobre el desempeño del presidente Rodrigo Paz. 16% aprueba, 78% desaprueba, 6% no opina. En 6 meses. Otra encuesta. Otra empresa. 13% positivo, 83% negativo. No conozco las empresas que hacen encuestas. Yo leí después del secuestro de Maduro. Maduro tenía más apoyo en Estados Unidos que Donald Trump. Pasan semanas
dice 75% de estadounidenses piden la destitución del presidente Donald Trump. Acá en Bolivia, creo que eso pasa en toda América Latina. Algunos dicen, no estoy de acuerdo con Maduro. No comparto, dicen, pero sí, tampoco estoy de acuerdo con la intervención, con el secuestro. El pueblo de América Latina, pues, tiene un pensamiento de liberación, de autodeterminación. Incluso la derecha. Finalmente todos tenemos dignidad, soberanía política, no solamente soberanía económica, ¿no? Medarito también ha sido, después de llegar a la presidencia, cerrar la base militar. Aquí hay una base militar, no DEA, otra base militar. Con el poder sindical no podía cerrar la base militar. Llegamos fuera, por una cuestión de dignidad. Eso no nos perdona. Entonces, lo que falta es cómo fortalecer la unidad de los movimientos sociales, acompañar a gobiernos o partidos de izquierda. El problema que tenemos también, partidos de izquierda fraccionados. Taxi partido de izquierda, yo decía, nosotros hemos unido, hemos sido factor de unidad como un instrumento político del pueblo. Hemos traído partido comunista, vengan, socialistas, vengan, todos unidos. Cuesta unir. Yo estoy casi seguro, si los partidos de izquierda se unirían, por lo menos con 60-70% de los países de América Latina ganaríamos. A veces la ambición nos lleva a dividirnos. Entonces, nosotros creamos RUNASUR, como lo han dejado, no da importancia, UNASUR, creamos UNASUR con Lula, claro, con Evo, con Kirchner, con Chávez, con Correa. Yo escuché debates, tenemos diferencias, ¿no? A puertas cerradas, sin prensa. Otro día puede contar esas diferencias sobre el UNASUR, ¿no? Sobre el CELAC. Cuando creamos CELAC, Fidel me llamó por teléfono, casi más de una media hora hablamos telefónicamente. Fidel me decía telefónicamente, Evo, esta es la liberación, esta es la otra OEA sin Estados Unidos. Mantengan unidos, más fortalecidos. Hay que institucionalizar CELAC por resolución, la región de paz, sin conflictos. Bueno, entonces vuelven algunos partidos de derecha, eliminan, cierran. Entonces, ¿quién toca? ¿No? Acompañando a esos partidos de izquierda, sean humanistas, socialistas o progresistas, pues unidos, pero desde los movimientos sociales. Ahí hemos creado RUNASUR a mi retorno de Argentina. ¿Qué es RUNA? Pueblo. Sur, RUNASUR, unidad de los pueblos, ¿no? Estamos avanzando. Como no es sencillo avanzar, pero tampoco es sencillo movilizarnos. Hacemos algunas reuniones virtuales, repasar nuestra historia, refrescando la memoria y proyectar la esperanza de las futuras generaciones. Yo tengo mucha esperanza, ¿no? Como de lanzar desde los movimientos sociales nuestros partidos políticos de izquierda o partidos por la vida, por la humanidad. Yo valoro bastante Fidel. Antes de ser presidente estaba en una reunión invitado especial en La Habana, Cuba. Escuché hablar Fidel con Hugo Chávez. Los tres en una reunión almuerzo. Fidel decía, Hugo, usted puede traer en su avión aquí miles de latinoamericanos para operar de la vista la luz. No cuesta mucha plata. O podemos hacer acuerdos con gobiernos locales, llevar médicos para operar gratuitamente. Y un momento dijo Fidel, ¿no? Podemos operar 100.000 en América Latina. Aquí la operación de la vista promedio es $1.500. Un poco más aquí ahora está subiendo. Yo pensé, perdonen mi pensamiento, este Fidel está loco. Operar de la vista 100.000 gratuitamente en toda América Latina, no creía. Así pensé, tampoco dije. Va pasando el tiempo, gané las elecciones, con Fidel organizamos una misión milagro.
operación gratis a la vista, a la cabeza de los médicos cubanos como médicos bolivianos. Solo en Bolivia, en mi gestión, hemos operado más de 700.000. ¿Qué 100.000? A mí me ha sorprendido. Para mí, Fidel sigue siendo el hombre más solidario del mundo. Aquí se han formado en Cuba más de 5.000 médicos gratuitamente. A cambio de eso, ¿acaso nos pide pozos de gas, pozos petroleros, litio? Nada, nada, nada. Mientras, supuesta ayuda, cooperación de Estados Unidos, totalmente condicionado. No hay ninguna ayuda del capitalismo. No hay ninguna, es una otra forma de sometimiento. Esa es mi experiencia y comento esto para las futuras generaciones como expresidente. Nada más. Muchas gracias por este contacto. Ojalá aportar con esta clase de debates para la unidad del partido de izquierda en nuestros países, pero también para la unidad de los movimientos sociales para garantizar la liberación de nuestros pueblos. Así es, compañero Evo, muchísimas gracias por el tiempo que le ha dedicado a nuestra audiencia, por compartirnos esta información tan importante que nos daremos la tarea de divulgar. Enviamos un abrazo solidario a todas las bolivianas y bolivianos que resisten en las calles, que nos recuerdan al pueblo costarricense que las calles nos pertenecen. Y compañero Evo, estaremos al pendiente de cómo avance la coyuntura por allá. Le enviamos un abrazo muy fuerte a usted también y gracias a usted y a su equipo que hicieron esto posible. Gracias. Hasta otra oportunidad. Un fuerte abrazo a todos y a todos. Hasta pronto. Abrazo. Hasta pronto. Tienen amigos en Costa Rica, así es.